En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Ayer se discutía en la Cámara de Representantes la reforma a la salud que acaba con las EPS y eso producirá un efecto enorme porque es llevar a la escena política el tema delicadísimo de la salud. ¿Qué pasó ayer en la Cámara de Representantes? Estamos con uno de los más distinguidos entre todos ellos, el doctor Andrés Forero del Centro Democrático. Doctor Forero, muy buenos días y díganos de una vez qué pasó ayer en la Cámara de Representantes con el proyecto de reforma a la salud. Doctor Londoño, muy buenos días, un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Doctor Londoño, pues ayer en una sesión extensa, una sesión acalorada, pues lamentablemente el gobierno, a pesar de que un día antes se había presentado el escandaloso nombramiento de la señora Laura Sarabia, a pesar de que 2 días antes el presidente, mejor dicho, el hermano del presidente había hecho unas explosivas revelaciones a propósito de las elecciones del año pasado, pues el gobierno logró avanzar de manera desconcertante en el proceso de desmantelamiento de nuestro sistema de salud. Ayer se rechazó la ponencia de archivo de la reforma a la salud y lamentablemente pues todo parece indicar que el gobierno va a tener mayorías eventualmente para pasar un proyecto que a nuestro juicio no ataca los problemas que tiene nuestro sistema, que como cualquier sistema del mundo es perfectible y que nosotros mismos reconocemos que tiene oportunidades de mejora. Por esa razón nosotros presentamos un proyecto de ley alternativo, pero como le digo, doctor Londoño, ese proyecto del gobierno no ataca esos problemas, sino que por el contrario puede agravarlos y crear otros. La verdad, nosotros nos oponemos tajantemente a que el gobierno condene a los colombianos a un costoso e ineficiente monopolio estatal. Bueno, doctor Forero, pero entonces, ¿en qué quedamos? Ayer no se aprobó el proyecto del gobierno, pero parece que quedó listo con alianzas de última hora que están ayudando a las minorías que acompañan al presidente Petro. El doctor Londoño, no, ayer no se terminó de aprobar, en el sentido de que solamente se terminó discutiendo y rechazando la ponencia de archivo. Entonces ahora lo que procede es la discusión de la ponencia mayoritaria, una ponencia positiva, que cuando uno revisa el texto de esa ponencia, doctor Londoño, se da cuenta que eso es una colcha de retazos. Yo ayer ponía de presente, por ejemplo, cómo que hubo un artículo, que era el artículo 74 del texto que finalmente se terminó votando en la comisión, que hablaba de la creación de unos fondos cuentas regionales. Eso en la comisión se eliminó y a pesar de eso, cuando uno revisa el nuevo texto, uno se da cuenta que a esos nuevos fondos regionales, a esos fondos cuentas regionales, perdón, le siguen asignando unas responsabilidades a pesar de que ya no son creados. Entonces, vamos a ver qué termina sucediendo. Se creó en días anteriores una comisión accidental, había creadose por cuenta de una proposición de la doctora Julia Miranda. Vimos cómo fue objeto ella, la representante Miranda, Catherine Miranda del Partido Verde y la representante Carolina Arbeláez del Partido Cambio Radical, de un matoneo en misericordia en redes sociales por cuenta de que el pacto histórico, que debería estar pendiente de lo que se estaba aprobando o leyendo en la plenaria de la Cámara, no estuvo pendiente, entonces eso se terminó aprobando y dijeron que supuestamente era una jugadita, pero vamos a ver si esa es como la última o el último espacio en el que creen algunos. Yo la verdad soy muy escéptico, doctor Londoño, de que el gobierno decida realmente mejorar ese texto de reforma, dejar un poco el sesgo ideológico y buscar sí cómo se solucionan algunos de los problemas de nuestro sistema sin dar un salto al vacío. Pero entonces todavía no se aprueba, como usted bien lo señala, pero el gobierno sí logra avanzar. La verdad es que por eso le decía que me parece que es desconcertante que en medio de tantos escándalos, en medio de tantas situaciones, la verdad, bastante incomprensibles de parte del gobierno, pues el Congreso, en cierta manera, ceda a esta pretensión de destruir el sistema de salud de los colombianos por parte de Gustavo Petro. Yo sí hubiera esperado una posición más firme, una posición más clara de parte de algunas bancadas, pues sobre todo por los resultados que hemos tenido con algunas de las improvisaciones que ha tenido el gobierno nacional. Mire lo que pasó con el tema de los peajes, mire lo que está pasando con el tema del SOA, también relacionado con el sistema de salud. Yo ayer mismo lo denunciaba.
perdón, la semana pasada, ayer lo recordaba, cómo el señor Félix Martínez, que es el director de la ADRES, creó un hueco adicional en el sistema de salud por cuenta de la rebaja populista e improvisada del SOAT. Creó un hueco por el lado de los gastos, porque ahora tiene que hacerse cargo de cerca de 500.000 millones de pesos adicionales en gastos, pero además disminuyó los ingresos en el orden de los 250.000 millones de pesos al año. Es decir, un hueco de 700.000 millones de pesos en un sistema que ya tiene un gran estrés financiero. Ayer yo denunciaba también, doctor Londoño, cómo el secretario general del Ministerio de Salud y Protección Social, el señor Gonzalo Parra González, estaba amenazando a los funcionarios de planta con desvincularlos supuestamente porque no tenían las mismas ideas políticas que el gobierno de turno. Entonces uno ve con alarma cómo destecnifican por cuenta de la politiquería, por cuenta de la politización, el Ministerio de Salud y Protección Social, y ahí uno es lo que entiende que ellos pretenden es estatizar progresivamente nuestro sistema precisamente con fines politiqueros. Entonces todo eso nos preocupa, todavía vamos a seguir dando la pelea y vamos a ir a, mejor dicho, no nos rendimos, pero lamentablemente sí sentimos que el partido de la U y el Partido Liberal tristemente le están haciendo en este momento de descrédito, en un momento en que el presidente pierde legitimidad de manera tan clara, están haciendo el juego y están buscando que se apruebe esa reforma. Alguna contrapartida habrá, ¿no? Algo estarán esperando el partido de la U y el Partido Liberal en el Congreso con esto. Pero lo sustantivo y lo que tal vez más preocupa a la opinión pública es la desaparición de las EPS o su liquidación de hecho. ¿Qué hay en el proyecto que se va a aprobar en esa materia, doctor Forero? Así es, doctor Londoño. Por eso nosotros hablamos de una estatización y de un monopolio estatal progresivo. ¿Qué sucede? En la práctica acaban con las EPS. Es verdad que en la Comisión Séptima se logró supuestamente que esas EPS que existen hoy se transformen en una cuestión que se denominaría gestoras de salud y vida y que supuestamente le asignan unas funciones. Pero realmente cuando uno lee el texto, por eso yo le decía que es una colcha de retazos, es muy inconsistente, muy contradictorio ese texto, pues uno ve que el gobierno pretende que en cuestión de 2 años la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, que es como la tesorera hoy por hoy de los recursos de la salud, las secretarías de salud de las gobernaciones y de las alcaldías, es decir, los municipios y las gobernaciones y el Ministerio de Salud y Protección Social asuman en 2 años, doctor Londoño, un tiempo realmente muy corto, prácticamente todas las funciones y responsabilidades que tienen las EPS. Funciones para las cuales estas EPS han creado las capacidades técnicas y administrativas durante los últimos 30 años. Y esta gente pretende que en 2 años, entidades que usted ha visto la incapacidad que tienen desde los ministerios hasta las alcaldías municipales, puedan supuestamente asumir esas responsabilidades. Mire, un solo ejemplo a propósito del tema de la ADRES, que yo he sido muy enfático en esto. Hoy por hoy la ADRES solamente tiene a su cargo la revisión y auditoría de las reclamaciones de los accidentes relacionados con vehículos no SOAT, que no tienen SOAT, y los vehículos fantasma, los vehículos que se evaden una vez que producen un accidente. Entonces, al mes, y esto yo se lo demostré porque se le cayó una licitación al señor Félix Martínez, se lo mostré con datos de la propia ADRES, en junio del año 2022, doctor Londoño, la ADRES auditaba 56.000 de esas atenciones, 56.000 facturas, y pasó a auditar en junio del año 2023 solamente 5 facturas, de 56.000 en el 22 a 5 en el año 2023. Y esa entidad es la que supuestamente se va a hacer cargo de cerca de 8 millones de facturas al mes que tiene el sistema, sin capacidad técnica y administrativa. Hoy ya está asfixiando a clínicas y hospitales por cuenta de la decisión improvisada del SOAT, que se rebajó la tarifa. Yo conozco varias clínicas que hoy están con, solamente por ese concepto, no por el otro que le estaba diciendo, los vehículos fantasmas y los vehículos no SOAT, sino por el tema de la rebaja de la tarifa, que no han podido erradicar las facturas después de prácticamente 8 meses que llevamos de este año. Están asfixiadas, tienen deudas que en este momento superan los 1.500 millones para una sola clínica. Han decidido dejar de facturar
las atenciones que adelantan porque pues van a tener que pagar impuestos por recursos que no les van a llegar. Entonces, a esa entidad, doctor Londoño, es a la que quieren asignar grandes responsabilidades de las cuales hoy son desempeñadas, las cuales son hoy desempeñadas, perdón, por las EPS. Entonces, eso es lo que nos aterra, las están marchitando, las están acabando, están entregándoles las funciones a distintas entidades estatales que no tienen la capacidad técnica y administrativa para hacerlo. Mire, una cosa además sobre la que nosotros hemos sido muy enfáticos y el presidente Uribe señala permanentemente, es que en el nuevo modelo del gobierno nacional, los centros de atención primaria en salud, que son los centros que van a estar supuestamente cerca de los colombianos, que hoy no existen esos centros de atención, muchos de ellos hoy no existen, el gobierno los tiene que construir, supuestamente van a ser la puerta de entrada y van a ser ellos los que en teoría nos tengan que remitir, por ejemplo, a las atenciones de mediana y alta complejidad si es que nosotros las requerimos. Ya no va a ser la EPS, sino que va a ser un centro de salud supuestamente barrial el que va a estar encargado de eso. Centros de salud que hoy a duras penas pueden prestar los servicios de salud, doctor Londoño. Realmente la crisis sanitaria que van a desatar en el país por cuenta de esta politizada, por cuenta de esta dogmática reforma a la salud que no atiende realmente las necesidades de los pacientes, sino los sesgos ideológicos del gobierno nacional. Le insisto, con eso van a desatar una crisis sanitaria sin precedentes y lamentablemente los congresistas que apoyen esa iniciativa van a ser copartícipes de lo que vaya a suceder. Es decir, el Partido Liberal y el Partido de la U, para decirlo con toda franqueza, porque sin ellos no sería posible constituir las mayorías, ¿no? Sí, ellos son los que hoy por hoy le están dando las mayorías, a pesar de lo que han dicho públicamente, a pesar de que decían que tenían supuestamente unas líneas rojas, unas líneas, pues en el caso del partido de la U, multicolores. Tristemente eso se va a terminar, si se termina aprobando es con el concurso de ellos y ellos van a tener eventualmente, porque es que lo dicen doctor Londoño, personas que incluso votaron por el presidente de la República, que están conscientes de lo que están en este momento, pues planteando, mejor dicho, lo que va a suceder y es, como le digo, una crisis sanitaria sin precedentes. Entonces, ellos, el Partido de la U y el Partido Liberal, van a ser copartícipes y corresponsables de lo que pasa en materia de salud con los colombianos. La última, yo la verdad, se lo digo, soy un poco escéptico de que podamos convencer a esos partidos y que ellos realmente, en lugar de estar pensando en qué pueden recibir del gobierno, piensen en los intereses superiores del país, en los intereses superiores de los colombianos, en el sistema de salud, cómo pues se mejora sin acabarlo. Yo la verdad soy un poco escéptico y creo que es muy probable que por lo menos en la Cámara lo terminen aprobando y si eso sucede también en el Senado, yo la verdad creo que la última línea de defensa del sistema de salud colombiano va a ser la Corte Constitucional. Yo he estado dejando constancias, tanto en la plenaria como en la comisión, sobre todo de lo que considero que han sido vicios de trámite protuberantes, en particular por cuenta del expresidente de la Comisión Séptima de la Cámara, el señor Ahmed Escaf. Y obviamente, pues si somos derrotados, si esto termina siendo una ley de la República, vamos a acudir a la Corte Constitucional, porque la verdad lo que está en juego es la vida de todos nuestros compatriotas. Con un sistema de salud que es de los más respetados y respetables del mundo. Si algo tenemos de qué enorgullecernos los colombianos es del sistema de salud que hemos logrado montar, que no le pertenece a nadie, no es de ningún partido, es del país, del pueblo colombiano que tiene un sistema de salud excelente en medio de muchas falencias que son explicables en este y en cualquier sistema del mundo, ¿no, doctor Forero? Así es, doctor Londoño. Mire, todos los sistemas de salud están enfrentando retos constantemente. No hay ningún sistema que se haya creado y que uno pueda decir que no va a necesitar modificaciones. El tema es qué tipo de modificaciones son las que se hacen y si esas modificaciones que se plantean realmente van a mejorar el sistema, lo van a empeorar. En este caso, lamentablemente, como le decía, estos proyectos o este proyecto y estas iniciativas, estas propuestas que tiene el gobierno nacional, en lugar de resolver esos problemas, los pueden agravar y pueden crear otros nuevos. Pero eso que usted dice es cierto, nuestro sistema es un sistema que para los escasos recursos relativos que se destinan a la salud tiene unos resultados realmente muy interesantes y que adicionalmente ha logrado, pues usted que conoció bien
Instituto de los Seguros Sociales y cómo era el sistema de salud antes de la Ley 100, sabe perfectamente que aquí en Colombia pasaba lo que pasó en otros países a propósito, por ejemplo, del COVID. Aquí en Colombia, cualquier persona de estrato 1 o estrato 6 que tuviera necesidad de una unidad de cuidado intensivo y que hubiera disponibilidad, podía atenderse en ella y después no tenía que estar viendo qué casa, o sea, si vendía su casa, si vendía su carro o qué hacía para pagar las atenciones en salud. Eso, por ejemplo, sí pasó en Estados Unidos y pasó en muchos países de la región, donde los familiares de un paciente COVID que se hubiera complicado y hubiera requerido una cama de cuidado intensivo, pues tenían que estar rezando para que no se muriera su familiar, pero al mismo tiempo tenían que estar viendo qué propiedad, qué cosa iban a vender, qué iban a enajenar para tratar de pagar una atención que en muchos casos superaba los $4,000. Aquí eso no sucedió, doctor Londoño, y en gran medida se debe a esa fortaleza relativa que tiene nuestro sistema de salud. Y tristemente, pues eso es lo que quiere acabar el gobierno, vuelvo a insistir, por un sesgo ideológico. Ellos realmente no siento que estén interesados en mejorar la atención de los colombianos. Ellos lo que quieren es acabar con la participación de actores privados en esa etapa del sistema de salud. Y nosotros lo que hemos dicho, doctor Londoño, es que inicialmente van a ir por las EPS, pero después van a ir por las IPS, porque ellos hoy por hoy tienen un rechazo o una condena selectiva del lucro en salud. Yo lo que mostré con cifras oficiales en los debates que dimos en la Comisión Séptima es que hoy por hoy en todo el sistema de salud, las EPS son las que tienen márgenes de ganancia más bajos. De hecho, en los últimos años han tenido pérdidas, pero las IPS, los hospitales y las clínicas, han tenido ganancias y han tenido ganancias en márgenes, en algunos casos, del 14%. Yo obviamente no tengo nada contra eso. Yo pienso que si ellos hacen un buen trabajo, están prestando buenas atenciones y tienen unas economías de gastos y hacen ejercicios eficientes, etcétera, etcétera, es legítimo que tengan esas ganancias, lo mismo que los doctores que hacen pues las consultas en los consultorios, etcétera, etcétera. Yo no tengo ese sesgo en contra de la ganancia que pueda tener alguien que haga un buen trabajo en materia de salud, pero el gobierno sí. Entonces ataca el eslabón de la cadena del sistema que tiene las ganancias más bajas, pero supuestamente está en este momento exaltando a los demás, pero lo que nosotros sentimos es que van a ir después por los hospitales y las clínicas con ese discurso de que supuestamente la salud no es un negocio, sino que es un derecho. Y efectivamente es un derecho, pero hay que ver cómo se operativiza ese derecho, y con lo que está planteando el gobierno, lo que va a hacer es que va a haber un retroceso en la garantía de ese derecho, por cuenta de las ineficiencias que tiene el Estado, por cuenta de las ineficiencias que tiene la administración pública y que son notorias, hemos visto, porque se quejan de que las EPS, supuestamente algunas han quebrado y sí, las malas tienen que salir del sistema, pero las que son buenas, doctor Londoño, no van a ser reemplazadas debidamente por una administración estatal. Y eso obviamente a nosotros nos aterra, eso a nosotros nos preocupa, y es por eso que nosotros hemos insistido tanto en que esta reforma, en lugar de avanzar, implica un retroceso gigante para los colombianos. Y una última cosa a propósito del sistema de salud, que usted lo decía y que va en sintonía de lo que yo le decía a propósito de las atenciones en el COVID, por ejemplo. El gasto en salud en el país es de los más bajos del mundo. ¿Qué es el gasto en salud? El gasto de bolsillo, perdón, el gasto de bolsillo en salud es de los más bajos del mundo. ¿Eso qué significa? El gasto en bolsillo es cuántos pesos tiene que pagar la persona de su bolsillo por una atención, por cada 100 pesos, digamos. Y en el caso de Colombia es de 15, es del 15%, es decir, de cada 100 pesos que se tienen que gastar en una atención en salud, el ciudadano paga 15 solamente. Antes de la ley 100, esto llegaba prácticamente a 50%, lo logramos bajar en estos 30 años a 15%, y eso es uno de los riesgos, eso es uno de los logros, de los avances que muy posiblemente se pueda terminar perdiendo. Y además una cosa, y con esto pues cierro, doctor Londoño, agradeciéndole a usted pues toda esta generosidad, y es tenemos que ver lo que está pasando en la región. En México, con el mismo discurso de que la salud no es un derecho, no es un negocio, sino que es un derecho, hicieron una reforma de la salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en lugar de avanzar en la protección de ese derecho, se retrocedió, y hoy están tratando de ver cómo revierten la situación. El problema, doctor Londoño, es que una vez que acaben con la CPS, no va a ser fácil volver a constituir un sistema como el que hoy tenemos, porque lo que no entiende el gobierno a veces es que destruir es muy sencillo, pero construir tarda décadas, como ha tardado la construcción del sistema de salud colombiano, y a veces esa destrucción puede
terminar siendo, pues no voy a decir irreversible, pero casi irreversible. Como ha dicho el presidente Uribe, si se sacan las EPS y después se requieren, uno no sabe si va a ser posible que vuelvan. Qué horror. Pues hay que defender un sistema de salud que es modelo para muchos en el mundo. Y hay que defenderlo de la apetencia de los burócratas que se quieren quedar con la salud de la gente. Ya no determinará a quién operar el médico, el especialista, el que sabe del tema, sino el político. El político que ordena a quién se opere, a quién no se opere y cuándo. La salud politizada. Y eso de que no es un negocio, sino un derecho, eso es un cuento. Todos los derechos se expresan a través de negocios. Usted tiene las comunicaciones, claro, es un derecho, el derecho a la información. ¿Quién lo ejerce? Entidades privadas y también entidades públicas que lo hacen muy mal de otro lado. Pero todos los derechos se pueden ejercer a través de la acción privada o a través de la acción pública. Escoja quién y quién es más eficiente y quién es más capaz. Doctor Andrés Forero, a seguir librando esta batalla porque es una de las grandes que Colombia tiene que dar para que no la maltrate mal la politiquería. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro